Bueno, les decía hace un rato que una de las cuestiones tiene que ver con todo el análisis político en torno a la derrota del día domingo, pero que ya venía de antes, tal vez la sumatoria de semanas complicadas para el gobierno nacional y que tienen como protagonista a la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Nosotros vamos a saludar a una amiga de la casa, la periodista Victoria De Masi, que está del otro lado con nosotros. Victoria, ¿cómo te va? Gonzalo te saluda. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bárbaro. Bueno, un Con placer. todos estos acontecimientos, Un, ¿no? un- Pero bien, muy bien. un montón, ¿no? Vicky, vos ves que el gobierno llegó complicado a la elección a partir de lo que fueron las últimas 2 o 3 semanas de estos escándalos y estas denuncias que en definitiva pusieron en el centro de atención, tal vez como nunca antes, más allá de que siempre tuvo protagonismo a su manera, a la hermana del presidente, a Karina Milei. Yo puedo hacer como dos lecturas del asunto. La primera es que tengo la sensación de que la libertad avanza encarnada en la figura, solamente en la figura de Javier Milei, como si se hubiese desayunado la cena, ¿no? Sí. Porque el jueves en el cierre de campaña en Moreno, provincia de Buenos Aires, Javier Milei habló de un empate técnico y llamó a votar, cosa que me parece una actitud democrática muy valiosa. Ujú. Pero evidentemente para él cada voto contaba y sin embargo nos sorprendemos el domingo con una diferencia de 13 puntos entre el oficialismo provincial y el oficialismo nacional, ¿no? Eso por un lado. Sí. Y por otro, vengo siguiendo el caso de las coimas o los audios, no sé bien en cada zona parece que se institucionaliza con un nombre diferente, Claro, pero me tal cual. refiero al tema de Andis, Españolo y Karina Milei, pero lo vengo siguiendo a través de los votantes libertarios, un grupo de personas que fui conociendo desde que empecé a cubrir La Libertad Avanza en 2021 y les venía preguntando cómo impactaba en su eh, esperanza, en su intención de voto, el tema de los audios, y ahí lo que escuché es mucho descontento, Ajá. mucha desilusión. Entonces, la verdad es que me parecía rarísimo un empate técnico, realmente. Claro. Pero tampoco esperaba este porcentaje de diferencia y me parece que la Libertad Avanza la tiene complicada para las elecciones de octubre. Las bonaerenses son importantes, pero son elecciones municipales Claro. y ahí hay otra responsabilidad, creo, de Javier Milei que las subió al ring como si fuera todo o nada, ¿no? Sí, como que nacionalizó, creo que ayer leía, no sé si era, pero era algún tuitero libertario de estos que andan enojados, Ujú. en donde el presidente lo que hizo fue nacionalizar una elección para concejales. Claro, yo creo que un poco pasó lo mismo en Ciudad de Buenos Aires, cuando fueron las elecciones desdobladas acá en Capital Federal, con la diferencia de que gana Manuel Adorni, que es Claro. lo mejor, digamos, o el personaje público más instalado, eh, quizás a nivel nacional, por sus conferencias de prensa, por su manera de tuitear. Lo cierto es que los cabeza de lista de las elecciones legislativas bonaerenses no eran personajes instalados. Por eso Javier Milei tuvo que acompañar tanto esta campaña y en el medio se cruzó el tema de los audios de Españolo o las coimas de Karina, como Claro. le quieras decir. Sí. Más allá del hecho puntual, que por supuesto tendrá que ser investigado, hay que ver si aparecen o no más audios, hay una afrenta a la libertad de prensa, el trabajo de los periodistas y a los colegas, ¿no? Ibi Cángaro, Mauro Federico, etcétera, con Ujú. que no pueden publicar más audios. En todo el trabajo que vos tenés desarrollado sobre la figura de Karina, es loco pensar que Karina de alguna manera monetiza al hermano. Siempre se habló de
cuando él era un panelista, si iba a dar una charla se cobraba en dólares y ese caché lo manejaba Karina. Y después si quería ser candidato en los primeros momentos de La Libertad Avanza también había que poner guita para poder sumarse a la candidatura. Si Milei viajaba a visitar una provincia había que garpar todos los gastos y había que pagarle a él también. Había como una situación, por lo menos de la que se hablaba, en donde Milei siempre actuó como una especie de asesor al que había que pagarle para que se moviera. Sí, como Milei era Javier Milei, ¿no? Claro, La gallina de los huevos de oro claro, para Karina. sí, Pero ahí yo necesito como dividirlo en dos partes. sí, Digamos, en la parte que antecede a la vida política de los hermanos y la que sigue después, que es cuando Javier Milei gana una banca como diputado. Antes de ser quienes son hoy, que a mi entender es un dúo que gobierna este país, Karina Milei siempre tuvo el control de la administración del tiempo y de los gastos personales del hermano. Vos decías la palabra monetizar. Estoy de acuerdo con esa palabra. Me parece que primero Karina hizo un producto de su hermano y después cuando su hermano estuvo instalado políticamente, con ese producto hizo una marca, que es ajá, La Libertad Avanza. Vida política, sí, Karina se ocupaba de su agenda y de cerrar los tratos y los contratos con las empresas, empresarios, universidades, consultoras que querían oír a Javier Milei como conferencista. Después tengo una zona gris, que es una pregunta que ofrezco, que a mí se me arma, que es ¿de qué vivió Javier Milei mientras fue diputado 2 años? claro, porque él Porque él sorteaba, donaba su dieta, que es básicamente regalar el sueldo, claro, algo que ninguno de nosotros, salvo que seas rico, está en condiciones de hacer. sí, Entonces ahí hay un gris que nunca quedó como muy claro, que me parece que da cuenta de esta relación económica entre los hermanos. ujú, Es cuando aparece más a flor de piel en boca, perdón, más en la punta de la lengua de Milei la frase háblalo con Cari, ¿no? O sea, no había manera de llegar a él sin antes hablar con Karina. Y después está la parte de la vida política de los hermanos. En 2023, varias personas denuncian mediáticamente la venta de candidaturas. sí, El fiscal con competencia electoral, Ramiro González, cierra esa causa porque actúa de oficio y la cierra por falta de pruebas. Sin embargo, las personas que hicieron esa denuncia mediática insisten con que en 2023 se vendían lugares en las listas. Después Karina tiene que explicar varias cosas. Esta sociedad en Miami, con la que habría comprado 4 departamentos por una cifra cercana a los 3 millones de dólares. Tiene que explicar su rol en el caso Libra. Ella fue la que autorizó los ingresos de las personas que están señaladas como los autores intelectuales de esta claro, criptoestafa. Y bueno, y me parece que con el caso de los audios de Españolo o las coimas de Karina, debería dar explicaciones. La justicia es lenta, pero también está el Congreso de la Nación, que activó una comisión y ella podría ser citada a que dé explicaciones. No sí. creo que suceda. Una de las cosas que llamó la atención cuando surgió el tema de los audios de Españolo fue que, creo que fue una semana antes, Karina se había ofendido con la conductora Pamela David, porque Pamela David dio un dato sobre un reloj de Karina Milei que aparentemente era equivocado, porque la propia David después le pidió disculpas públicas. Ahora, para esa situación puntual sí reaccionó, hizo un tuit Karina Milei sobre las ofensas, etcétera, etcétera, cuando ahora hace 2 semanas o 3 se la está acusando de cobrar el 3% de una coima total de un 8%. Prácticamente todo el gobierno se llama silencio y los únicos que empezaron a argumentar algo, Guillermo Franco y algún otro, es una operación de los Cuca. Sí. ¿Eso no le mancha un poco el argumento? Mira, lo que pasó con el reloj y el comentario que hizo la conductora del Canal América es que era una información muy fácil de desarmar, porque es cierto que en los documentales de Santiago Oría, en Pandenomics, o en el otro, Javier Milei, La Revolución Liberal,
Karina Milei aparece con ese reloj, con lo cual es muy fácil de desarmar. Calculo que la conductora lo dijo como una opinión, pero Claro, es una fake, o sea, es una noticia. Si claro. es una noticia, que no me parece que sea, es falso. Entonces, Karina tenía, o su equipo de comunicación, tenía todos los elementos como para salir a decir: lo que estás diciendo es mentira, este reloj lo tengo desde hace tanto tiempo, fíjate en estas imágenes, y no salió tanta plata y no es de esa marca. Ahora, inmediatamente después salen los audios atribuidos a Españolo, y ahí pasan dos cosas, o tres. Primero que hay una tensión, ahora están viendo cómo lo acomodan, pero en ese momento el ala Karina Milei, el ala Santiago Caputo, que es el que se encarga de atender las crisis de gestión, estaban peleados. Sí, Entonces, ¿quién se encarga de esto, de salir a explicar? Bueno, hubo que convocarlo a Santiago Caputo para pensar entre todos cómo salir a responder a esto. Hay otro factor ahí, que es que el gobierno no sabía el contenido del resto de los audios que Mauro Federico e Ibi Cángaro, los dos colegas que dieron esta información, no sabían el contenido de esos audios. claro. Entonces, también entiendo que por qué saldríamos a sobreexplicar algo que desconocemos. Ahora, ahí también pienso que el gobierno tiene el control de la CIDE, ¿no? O sea, medio Claro. como deberías, como esto no lo tenés. Incluso algunos funcionarios llamaban a los periodistas para preguntarles si tenían idea de qué iba a salir. O sea, Mira, eso habla de que estás en pelotas claro. completamente. Y después, yo creo que cuando escuchamos la voz de Karina, que claramente es grabada en Casa Rosada, entiendo por la investigación que hice que para los hermanos es casi un atentado a su privacidad. O sea, es como, ellos no terminan de entender que son funcionarios públicos y que hay muy poco de privacidad cuando sos un funcionario público. Sí. Después podemos discutir la clandestinidad o la legalidad de la... Grabar no es un delito, difundir quizás sí, pero no para los periodistas. Entonces, Ujú. ¿por qué Karina interpone una demanda para proteger su honor y buen nombre si en realidad no sabe qué van a decir los audios? Es por Claro. lo menos sospechoso. ¿Hay algo ahí de desconfianza dentro del gobierno en el que se andan grabando entre ellos? Sí, en la libertad avanza, sí, les encanta todo lo que sea captura, audio, sí, trafican, generan lazos de confianza entre ellos. Yo digo la palabra trafican, pero por ahí es más intercambio, pero digo, hay algo de eso, de tener muy a mano el teléfono para lo Sí, que sea. Robar una foto, grabar clandestinamente, hacer capturas de chats. claro. Circula mucho el audio que se puede escuchar una sola vez, o los mensajes temporales. Bueno, Claro. hay bastante de eso, Mira sí. vos. Hoy veía un tuit de Ramiro Marra, uno de los excomulgados, y los cita San Mateo 5:30, y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es muy Mm. difícil no leer ese tuit de Ramiro Marra en clave. Hay alguien a quien te tenés que sacar de encima. Yo tengo tendencia a pensar que se está refiriendo a Karina Milei. ¿Es posible pensar en un gobierno de Javier Milei sin su hermana? Porque hay gente como que está sorprendida de que esta mesa política que armó Javier Milei tiene a la misma gente de siempre, y una de esas personas es justamente Karina Milei. No hay chance de que Javier le suelte la mano a su hermana. Realmente, o sea, nada me da el indicio de que eso pueda suceder. Y cuando ves la reacción del gobierno frente a este tema, creo que el principal problema que tienen es que no tienen a quién echar, porque Claro, si lo que cuenta Españolo
en los audios, cómo estaba armado el sistema de retornos, la cadena es muy corta, Ujú. casi no hay intermediarios. Hay muy pocas personas nombradas y es agencia, laboratorio, presidencia. Entonces, ¿a quién vas a echar? Claro. Y creo que ese es el principal problema que tiene la Libertad Avanza en este gobierno. Después lo de la Mesa Nacional, yo la verdad me parece que es, no sé, qué es la... Yo llegué tarde al anuncio porque estaba en otra cosa, pero cuando vi quiénes formaban parte, digo, pero esto es exactamente lo mismo. Y después apareció ese meme desde la cuenta de López Murphy, me parece que si ya te gasta López Murphy, Claro. que, es que La o estás sea, pegó pasando la mal. vuelta, La, ¿viste? la estás Sí, pasando mal si te sí, burla total. López Murphy. Vos decías al principio de la nota y un poco también en el libro que vos escribiste sobre el perfil de Karina, que es como que son una sola persona. Ujú. Gobiernan de esa manera también. Sí, es una de mis tesis, digamos. A Javier Milei le importan muy pocas cosas. Él quiere ser reconocido internacionalmente como el primer presidente liberal, libertario, anarcocapitalista, antiestado. Ya, viste, es una mezcla de conceptos y estoy tomando palabras que ellos usaron para nombrarse, ¿no? Sí, Así se autoperciben sí, el reconocimiento internacional por un lado y que su proyecto económico prospere en nuestro país. Después no le importan otras cosas y en alguien tenés que delegar la gestión. Y por supuesto, no es solamente Karina, está Guillermo Franco, que menos mal que está Guillermo Franco, sí. a pesar de cierta necedad que tiene el jefe de gabinete para reconocer que por ahí el presidente es un poco soberbio, Ujú. pero bueno, por lo menos es el enlace con los gobernadores, ¿no? Sí, Eh, pero que pero después tiene que andar desmintiendo, en definitiva, a un streamer, ¿no? Digo, es un jefe de gabinete un poco devaluado en algún punto. bueno, ahí hay otra cosa que es muy novedosa en este gobierno, que es cómo se suben al juego de las redes sociales y de los streams que son propagandistas, ¿no? Porque no Claro. se me ocurre otra cosa de, bueno, ya saben cuál es, digo, yo no lo voy a nombrar, pero em, el presidente estuvo 6 horas en un stream y yo creo que los chicos que estaban ahí haciendo su trabajo de conductores ya estaban hartos ellos. Claro. Y Milei podía no ir al No baño, es humano, ¿no? dice, sí, sí. Sí, 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 sí. Eh, ¿Hay algo que se rompió entre estos jóvenes libertarios que en algún punto yo, a algunos que he leído, un poco comparto esa mirada que tienen de, che, nosotros estamos bancando desde el principio, veníamos con ideas o con ilusiones, y ustedes para armar en la provincia de Buenos Aires se terminaron respaldando en sectores de la vieja política, Ujú. y eso es lo que, digamos, eso es lo que habría que limpiar según la mirada de algunos jóvenes streamers y tuiteros. ¿Hay algo que se rompió ahí? Digo, el grupo de Karina Milei, los hermanos Menem y el otro integrante del Triángulo de Hierro, que es Santiago Caputo, y las Fuerzas del Cielo. Hay una fractura, a mi entender, que es posible de componer con un yeso, todo se puede arreglar, Ujú. pero me parece que arranca antes de la confección de las listas para las elecciones que fueron el domingo y tienen que ver con cómo Milei, Javier, acepta que Karina instale como armadores en la provincia de Buenos Aires a Sebastián Pareja, a Lule y a Martín Menem, los primos Menem y las fuerzas del cielo quedan relegadas, ¿no? No tienen voz ni voto. Creo que el único que entró es Nahuel Sotelo en un quinto lugar, Nahuel Sotelo que es secretario de Culto y Civilización y Sí, parte de las fuerzas del cielo. Después no entró nadie más y la verdad es que uno podría decir que su estilo de militancia es agresivo, es hostil, el tuit de Parisini respecto de la hija de Luis Juez, bueno, sí. no hace falta comentarlo, pero también son chicos jóvenes que le ponen el cuerpo y que se hicieron cargo de
la comunicación de la campaña de 2023, cuando no eran las fuerzas del cielo, y de defender hasta lo indefendible. Entonces es, bueno, che, yo estoy acá, yo tengo un stream, yo te junto gente, yo te acompaño en la campaña, te armo en mi municipio y después no me das un lugar. Claro. Bueno, eh, de ahí un poco el silencio que hicieron en redes con el tema de los audios y de las coimas, y saltaron el domingo porque el margen de diferencia entre uno y otro era enorme. Claro, tiene cierta lógica que estén enojados. Sí. Bueno, ¿cómo pensás que puede llegar a seguir? Bueno, viste que a mí me cuesta un poco hacer Sí, futurología. mañana aparece otro audio de otra cosa y la agenda cambia o se profundiza, ¿no? Sí, o cambia el tema de conversación pública Claro. y la agenda está dominada por otra cosa. La verdad es que me estoy con ganas de que sea octubre, A de ver que qué sea pasa. 26 de octubre, que me parece que eh, como que este domingo fue como un tráiler, ¿no? Ujú. De una película. Pero así como en 2023 ninguna consultora daba como ganador a La Libertad Avanza, no me atrevo a decir qué puede pasar. De hecho, con el tema de los audios, no hay novedades en la justicia. No, La justicia argentina, que es típicamente lenta. No hay audios nuevos. No sabemos qué va a ser Españolo, si, cómo se va a presentar en la causa, si como denunciante, si como arrepentido, no sabemos. Entonces, bueno, me parece que el 26 de octubre sí vamos a tener una foto real, contundente, de cómo está parado el gobierno en la mitad de su gestión. claro. Estaremos, sí, estamos todos pendientes, hay ansiosos por llegar a eso. Victoria, gracias por tu tiempo. Muy amable nuevamente poder conversar con vos, es un placer. No, por favor, un beso para todos. Que estés muy Gracias. bien, hasta luego. Victoria De Masi, periodista, colega, ella escribió Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Búsquenlo en las librerías porque lo van a encontrar. Es un gran libro que permite entender no solamente a Karina Milei, sino el perfil el vínculo que tiene con su hermano el presidente. Estuvo aquí, nosotros tuvimos la posibilidad de traerla para que estuviera en Ushuaia y en Río Grande presentando el libro. Escribe también en el diario AR y participa asiduamente de Somos Gelatina. Así que, perdón, de Gelatina, leí el nombre de la cuenta de Twitter, del canal Gelatina, así que siempre interesante poder hablar con ella.